¿Qué pasa, navegante? ¿Cuánto tiempo, verdad? Hoy vengo a traerte algo calentito. Bueno, aquí me tienen un día más. Este es un vídeo. Como ven, estoy cambiando un poquito el estudio, ¿no? Eh, bueno, pues me tienen un día más para hablarles de Cobra, las emergidas Cobra. Entonces, claro, la entrada es un poco complicada, ¿no? Porque no me gusta que España se nos mire como unos copiones. Y esto ahora mismo es lo que nos está pasando. Está pasando que a un señor no se le ocurre otra cosa que copiar un adhesivo, el nombre de un adhesivo de otra persona. Esta persona lo denuncia y supuestamente, voy a hablar en este vídeo mucho supuestamente, ¿de acuerdo? Pero las fuentes de información que me llegan a mí son contrastadas directamente de la parte contraria. Pues parece ser que hay un señor que le gusta mucho copiar eh, las marcas, aprovecharse de la posición que tienen las marcas en internet, porque a este señor le gusta mucho trabajar por páginas web, etcétera, etcétera. De hecho es que tiene varias marcas y varias páginas web de venta. Y si no lo lleva él personalmente, lo lleva alguien de su familia, ¿de acuerdo? Eh, Hablo concretamente de la página de. Bueno, no voy a hacerle no voy a darle el placer de tampoco de darle publicidad a todo su negocio. Pero sí voy a hablar de las semirrígidas Cobra. De acuerdo, de las semirrígidas Cobra, todos sabemos que es una marca nueva, que es una marca china, que se traen de China. Yo he hablado muchas veces abiertamente de esta marca porque se encontraban en Alibaba. Alibaba, la página china de la unión de las fábricas en China, pues podían encontrar estas embarcaciones. Pues sí, señores, este señor coge la marca Cobra Reefs y es por ello que le voy a pasar ahora un par de capturas de pantalla que la estarán viendo ahora. Esta la que ven ahora es la página original de Cobra Reef. Es un astillero de renombre, de calidad. No, esto no, a ver señores, que esto es neopreno, esto es calidad inglés, ¿vale? Se fabrica en Inglaterra y joder, tío. Encima es que le ha quitado la marca a un astillero, no un astillero que está empezando, sino encima un astillero que hace muchos años que está en el mercado. Eh, Concretamente, aquí lo ven, en esa captura, desde 1988, ¿vale? Desde el siglo pasado. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar una persona, reitero, española, y copiar como si fuese, joder, un chino? Y copiando. A mí me copió un modelo de negocio que era el reflote, ¿vale? Lo que es el retubar, que no es la palabra retubar, el retube es una marca, ¿eh? Y registrada. Por eso le digo el reflote, ¿vale? El reflotar. El flotador, pues reflotarlo. La embarcación, el casco. Pues entonces yo lanzo Canar Inflable, pues este señor, claro, él era cliente, yo era cliente suyo que le compraba adhesivos y demás. Hasta un día que le compré un tejido, me falsificó una ficha técnica. Él tenía un contrato con la marca Meller, distribuía solamente, podía distribuir él en España. Yo le presenté lo que es la ficha técnica, está falsificada, lo digo abiertamente, que es falsificada porque aunque no hemos ido a juzgado ni más, pero es que yo tengo estas pruebas, las tengo yo. ¿Vale? En caso que él me denuncie y demás, pues yo lo presento a un juez y le enseño los emails y la ficha. Es más, eh, tengo la certificación del distribuidor de Meller directamente que me dijo que no existía ese producto. Vale, esta persona nunca me ha denunciado y lo hablo ahora porque es el momento. Vale, es el momento de abrir la caja de Pandora.
Entonces, al menos me voy a desahogar hoy. Antes de que acabe el año voy a soltar la mierda hasta y la voy a dejar, intentar dejarla en el 2021. Porque cierro capítulo, ¿vale? Cierro la fábrica del taller de los inflables y empiezo con la plataforma online, que espero que no me la copie tampoco. Ok, mira, ya empiezo a registrar las cosas porque yo me he dado cuenta que aquí hay mucho pirata. Y es una pena. Entonces vamos, pero bueno, alguien tiene que buscarse la vida de otra manera. Pues sí, me copió a mí un modelo de negocio que yo estaba haciendo. Ahora yo la estaba de alguna manera expandiendo por internet y demás. Pues te coge, pan, y monta una página de... voy a ver la página cuál es, cómo se llama. Retubenriff. Retubenriff. Hay una hartada de mentiras, pero de la leche, señores, pero de la leche. Este señor se ve que no le ha parecido nunca una persona como yo, que dé la cara y que no tenga vergüenza en decir que es un copión. Yo no sé si este señor en el AGB copiaba los exámenes también y todas estas historias, que yo también lo hice. Pero joder, eso quedó allí, tío. Pero yo me encuentro ahora que se harta de decir mentiras. Les explico el porqué. Porque hay veces en su página él parece que sabe vender online, ¿eh? Es un experto en posicionamiento en Google, en saber venderte la moto. Por ejemplo, nos sobra experiencia. Somos líderes en retubado de embarcaciones y reparación de semirrígidas. Para llegar a lo más alto han habido muchos trabajos y proyectos por el camino, mucha experiencia. Esto voy a hacer una captura porque, bueno, ya me encargaré ya ahora de hacer las capturas y demás. Y exponerlas para que ustedes lo vean. ¿Cómo se puede llegar a mentir? En España esto es lo que está pasando. Vale, personas que no tienen ni idea y van a ver semirrígidas. Pone las primeras posiciones semirrígidas, cobra semirrígidas. ¿Por qué? Porque la gente no entiende, la gente no sabe. Entonces ve contra, cobra, empieza a leer una hartada de mentiras. Porque, a ver, hay muchas personas que dicen barbaridades. Total de sacarte el dinero, ¿eh? ¿Crees lo que es así? Bueno, pues volviendo a las semirrígidas Cobra, aquí pone lo que es, cuántos años lleva Cobra, el original. CobraRiff.co.uk de Ucrania, ¿de acuerdo? De Reino Unido. Ucrania. De Reino Unido, sí. A ver, copian a estas personas, traen barcos chinos, le estampa ahí Cobra y tal, y los suelta al mercado en España. ¿Qué pasa? Que la gente que conoce esto, las Cobra, no suena. Y nos sonaba de algo. A mí me sonaba mucho Cobra. Digo, coño, Cobra. Este tío monta ahora Cobra. Y Cobra existía. Cobra no me da esto. O sea, habrán cerrado el astillero, tío, porque para tú coger con hombre y ponerlo a tus barcos. Señores, me pongo a indagar ahí, doy con que Cobra existe, ¿eh? Y no solo que existe, sino que ha obligado al astillero de Cobra, al original, a gastarse el dinero y a existir en red social, en redes, en internet, que se actualizase la empresa en internet. ¿El por qué? Porque le ha quitado mucho nombre en internet. Y esto es una historia ahora que el dueño de Cobra está analizando. ¿De acuerdo? A ver cómo, de alguna manera, interactúa contra esta persona. Ya sería el segundo juicio. El mío iba a ser el tercero, pero yo no quise meterme al final en temas de juicio y demás, porque yo sé que esto va... La justicia en España va como va, que es lenta. Y no quise meterme, pero sí sé de primera mano que otra persona que vende adhesivos en España, un nombre rellenito, seguro muchos de ustedes lo conocen, también le ganó un juicio. Supuestamente también le ganó un juicio, ¿vale? Porque él le copió el nombre. Es más, si buscas el nombre, que lo voy a decir, del adhesivo, que es Nauti Glue, si no recuerdo, mírenlo ahí. Todoneumáticas.es. Está dentro de la cúpula. Porque esto parece una secta. Está por todos lados este señor, ¿vale? Está todo neumática, que hay un apellido que de este señor ahí, que debe ser un sobrino. Está Nauticol,
Semeridas Cobra. Y otro, y Retung el tubing es que el nombre está difícil hasta de hablar, de nombrarlo. A ver. Vale, Tubular Rips. Señores, no nos engañemos. No se engañen. No se fíen todo lo que leen en internet. Yo estoy grabando estos vídeos porque les quiero demostrar que yo no es porque hable mucho, sino que lo mío está gráficamente expuesto, está en las redes. No escondo. Mi hermano es el dueño de un astillero. Luego tengo otro hermano pequeño que fue campeón 2 veces con la marca Dubarry, ¿vale? De PR 700, 750, si no recuerdo mal. 2 veces campeón de España en semirígida. Y no es culpa mía de que hayas nacido con hermano en la familia, que cada uno sea ya especializado en unos campos que, oye, uno es mecánico de profesión, de coche, también arregla algunos motores que otros, porque él me dice personalmente que hasta muchas veces no merece la pena, porque está la cosa como está, en los motores fuera borda, y luego Diego, que es el dueño y de Astillero Zurita, y yo era el dueño de Canal Inflable. No, a ver, es que yo especialista en flotadores, Diego en fabricación de barcos en sí, de barcos del conjunto, y Octavio por otro lado, pues mecánico. Pero está ahí, es que está ahí, mi base y mi experiencia está reflejada. Entonces cuando yo les hablo a ustedes, oye, pues ustedes si quieren escuchar y tener, hacerle caso a una persona de que por detrás tenemos toda la experiencia del mundo y después no te enseña nada. Entonces, señores, mucho ojo, ¿vale? Mucho ojo porque yo me encontré, cuando yo me metí en el mundo de la fabricación de los inflables, Diego, yo trabajaba en Náutica Zurita antes de, ¿no? Y las embarcaciones Zurita se montaban con productos chinos. Es por eso que yo los productos chinos los quiero de lejos. Ciertas cosas, ojo, no todo, ciertas cosas de productos chinos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los flotadores y demás. Hay personas que están diciendo que fabrican flotadores. Señores, fabrican flotadores, tienen que verlo. ¿Sabes qué están haciendo? ¿Sabes que hay personas que se están haciendo fotos con plantillas cortadas y haciendo como que las empatan? Luego coge el PVCS y lo tira a la basura. Se saca 4 fotos y lo tira a la basura y no monta el flotador. Pide el flotador el mismo color, de China o de donde sea. Lo monta, te lo infla, no le dejan sin sintón y demás, los accesorios, y lo inflan. Ahí es como tú lo ves. ¿De acuerdo? Cuando yo empecé a hacer los flotadores, a mí no me creía. No me creían, la gente pensaba que yo no podía estar haciendo flotadores. Y ya no solo eso, ya imagínate cuando esas personas se enteraron que yo cierro flotadores en neopreno y en mecanizado, ¿vale? En PVC mecanizado. Termosoldando todo, ¿vale? Hasta los conos de la punta de los conos de la popa. Que a mí me llamaron fábrica, me llamaron, ¿vale? Una fábrica, me llamó, un representante. Que cómo lo hacían. Entonces, a ver, fue por ello que empecé los cursos. Esto de los cursos y demás ya era floreciendo. Hay personas que quieren comprar cursos, adquirir los cursos. Los cursos no son económicos de fabricante ni de la leche, ¿sabes? Ni de lejos. Pero siempre que una persona sola se busca la vida y bien buscada. Vale, yo este capítulo lo he dejado, estoy metido en esta cosa, pero quería dejarle bien claro esto, ¿vale? Lo del tema de Cobra, el tema de Naughty Call y las historias de él, de esa persona, ¿vale? Porque no es fabricante tampoco de adhesivos, ¿eh? Y también que me metan en juicio. Que yo sé quién le fabrica a ella los adhesivos. Que estoy a esto. Mira, a esto. De soltarlo. No lo suelto, les digo el por qué no lo suelto. Pues les voy a decir el por qué no lo suelto. Porque es posible que haya otras personas en España que empiecen a comprarle a este distribuidor, a este fabricante de adhesivos. Y por respeto a él y por respeto a esa empresa, no digo el nombre. ¿De acuerdo? Porque sé cómo se la maneja este chaval. No un chaval tampoco. Que yo creo que los chavales tienen más conciencia que este hombre.
Entonces, mucho cuidado. Si una persona es capaz de copiar literalmente el nombre de un astillero como es Cobra Reef, ¿vale? De copiar nichos de mercado, negocio, copiar el nombre a Nautiglue y demás, pues imagínense lo que puede llegar a ser, ¿sabes? No me refiero a cosas malas, sino... sí, es que vamos. Yo me quedo sin palabras. Yo solamente quiero poner en conocimiento de que no se equivoquen, que no se engañen. Cobra Reef es inglesa, es calidad, es un barco con calidad, con nubes, es pro alza, es un barquito, es más que me gustaría probarlo. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver a la cobra china, espachina que hay aquí. ¿De acuerdo? Que es Semiridas Cobra. No confundan y no se confíen de lo que leen en internet, ni en YouTube. Lo que ven en YouTube, que sea personas que ustedes vean lo que envuelve y a qué se dedica. Esto es muy importante. Les digo el porqué. Les voy a decir solamente un porqué. Les voy a decir un motivo. Mira, está de moda ahora que cualquier persona pone 4 parches y ya sabe reparar. Entonces esa persona, muchas veces, la mayoría, han aprendido de Manolo. ¿Vale? Muchos conocen a Manolo. Entonces, no está bien como lo pega Manolo. No la, este hombre ha intentado de alguna manera ayudar a la gente a que repare sus propias embarcaciones, pero no es la manera correcta. Entonces yo estoy viendo que este tipo de reparación, sobre todo el reencolado al casco, se está expandiendo. Y no es como lo pega Manolo, ¿vale? Puede ser una manera, pero no creo que sea la mejor, ¿eh? ¿Vale? En acabado sobre todo. Yo me gustaría hacer un resumen. Cuando yo hago mis cursos, ya hace un resumen de un poquito por arriba. ¿Vale? Y de qué trata, ¿no? Un poquito por arriba para que ustedes vean si merece la pena comprar un curso o no. Porque los venderé individuales o los venderé por pack, ¿vale? Profesional, por si te quieres dedicar a ello, o fabricante, o fabricar el PVC o el neopreno. Aunque siempre esté hablando bien del neopreno, también haré un curso, pondré un curso para los que quieren fabricar en PVC, porque en PVC, en materiales, les puede salir un flotador. No debo decirlo tampoco, porque si no de la coño, pues yo tampoco y vale tanto. Es lo que es, señores. Ya seguiré hablando un poquito más. Yo espero antes del día 1 hacer un vídeo de navideño y demás. Y desde mi barco ya, de entrada. Y ponerlo antes que termine el fin de año. Creo que en fin de año lo emitiré incluso. Vale, así que nada. Yo solamente quería dar esto por zanjado. Lo que es la Semeridas Cobra, que es una copia espachina, ¿vale? Y que lo tengan en cuenta, que la verdadera Cobra Reef es el del siglo pasado, de 1980 y algo, ¿de acuerdo? No del otro día, que ya son profesionales con 4 días que llevan, que llevan 3 años, y ya son los megas profesionales. Suele pasar cuando nos creemos todas las cosas, ¿vale? Y aún así veo que tienen trabajo estas personas. Señores, lo dicho, muchas gracias y a seguir bien, ¿vale? No se fíen de todo lo que vean.